Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Sarmiento. Va a ser la presentación de un algoritmo, de un proyecto llamado árbol de decisión, utilizando interfaz gráfica. Primeramente voy a explicar las clases que vamos a utilizar son 7 o 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La vista es creada con los componentes que nos da NetBeans. Voy a iniciar explicando lo que es la clase de nodo. Bueno, en la clase de nodo, perdón, en este ejercicio, en este algoritmo, va a recibir un ID, como es de decisión, va a recibir un ID para saber a qué rama irse, va a recibir un tipo string, va a recibir la pregunta o respuesta que tenga ese nodo y un nodo direccional, puntero por decir así, llamado rama sí y el otro rama no. Todos estos los inicializamos en nulo. Y en el método constructor del nodo solicitamos como parámetro el ID del nodo y el cuerpo que va a tener ese nodo. Este método grafical lo que nos va a hacer es poder visualizar de forma en imagen. Por ejemplo, nos va a poder permitir visualizar en forma de imagen. Bueno, esperemos a que cargue eso ahí. Vamos a crear un archivo .dot llamado con extensión .dot llamado AUXGráfico y vamos a crear ese archivo. Vamos a imprimir el get código gráficos, que es lo que tenemos aquí. Este get código graphics nos va a poner en el archivo todo lo que está aquí. Bueno, este aquí es de la librería graphics, va a estar el link en la descripción. Nos crea un nodo. Bueno, este es el tipo de contenedor que va a tener, es cuadrado seleccionado yo, el estilo es pintado por dentro y el color, bueno, es un color de este color medio, no sé, morado. Eso es lo que nos va a hacer esta clase. Nos va a presentar ese árbol en forma de árbol como ya lo presenté ahorita y va a llamar el get código interno, que es lo que está aquí, es decir, nos va llamando si es que solo tiene nodos, no tiene nodos hijos, nos va agregando el nodo, etiqueta nodo, el nodo ID, el label, en este caso le he puesto el nodo ID, el punto, para saber a qué nodo se está dirigiendo, es decir, eh, como vemos aquí nodo 1 punto y el valor que tiene ese nodo. Entonces lo que le estamos diciendo aquí, nos va a poner este nodo punto, el nodo ID punto y la pregunta que tenga ese nodo para cada uno de estos. Y asimismo vamos a las ramas sí y no, que es que solo es que tiene hijos, se va a ir a la rama sí o la rama no respectivamente. Y aquí en la rama sí va a ir etiquetando con esta condición de aquí que nos dice que va a apuntar al siguiente nodo, al que está conectado. Vamos a poner asimismo la rama.nodo ID. Aquí está este label, es para indicar que en la línea que tenga nos indique que se está yendo la línea sí, aquí se está yendo la línea no. Entonces como resultado nos sale cada una de las líneas como podemos ver. Bueno, esto rápidamente para no alargar mucho el video. Luego de esto tenemos lo que es el árbol de decisión. Tengo aquí un hashmap llamado mapa resultado que nos va a retornar el resultado final con el ID del nodo y el valor que tenga ese ID, ese nodo. Una breve booleana res para verificar si es que en el nodo raíz ya se creó. También hay que recalcar que este árbol va a pedir obligatoriamente un nodo raíz, que se cree primeramente un nodo raíz para poder crear los demás nodos. También aquí he creado, bueno, este aquí es un buffer writer. Esto nos sirve para probar el árbol de forma en consola. Y bueno, no lo vamos a utilizar por ahora. El método grafica, que nos va a servir para graficar el método que ya lo vimos. Nos va a graficar el árbol en forma de imagen. Y vamos a pedir un tipo string llamado path o dirección, para que de acuerdo a esta dirección se nos grafique el árbol en esa dirección. Bueno, el constructor por defecto vacío. Si quieres se lo crea, si no, no. Bueno, el nodo crea raíz es igual que cualquier otro árbol que se haya visto, binarios o cualquier otro árbol. Va a recibir como parámetros asimismo un nodo entero, ID, un ID, perdón, no nodo, un entero ID de este nodo y el cuerpo que va a tener ese nodo de tipo string.
vamos a actualizar la variable booleana res a true para que nos diga que ya se creó la raíz. Y en la raíz creamos, es igual, aquí instanciamos ya la clase nodo, entonces creamos un nuevo nodo con los valores que tenemos como argumentos, como parámetros. Y asimismo vamos al nodo sí, este es para agregar la rama nodo sí. Vamos a pedir el ID de referencia, vamos a pedir el ID del nuevo nodo y vamos a pedir un cuerpo. Es decir, si queremos irnos a esta rama sí, vamos a pedir el ID de referencia que es este, vamos a pedir el ID propio del nodo y el cuerpo. Eh, bueno, si es que la raíz está nula, es decir, no existe ninguna raíz, nos va a salir de esta función, ya no va a recorrer nada. Caso contrario, va a llamar a este método que está acá abajo. Entonces nos está diciendo si es que este método nos devuelve verdadero. Le vamos a enviar bueno, como vemos aquí nos pide un nodo actual, un nodo de referencia, el nuevo nodo, el ID de referencia del nodo, el nuevo ID del nodo nuevo que estamos creando y el cuerpo de ese nodo. Entonces llamamos ese método aquí, viene aquí y pregunta, el nodo actual punto .id es igual al nodo de referencia, es decir, si lo encuentra, entre en este condicional. Entonces en este condicional nos dice si el nodo rama sí es igual a nulo, es decir, es que no está ocupado esa rama, por decir así, si es que aquí estuviera vacío, entonces nos va a crear ese nodo. Caso contrario, aunque no esté vacío, nos va a reemplazar ese nodo. Por ejemplo, si nosotros ingresáramos aquí otra vez en la posición 1, 2, con otro valor, se nos va a reemplazar lo que estamos ahí. Y caso contrario, va a buscar el nodo actual.rama si es diferente de nulo, va a llamar nuevamente el método y nos va a retornar true. Es decir, aquí va a bajar a la siguiente rama y así sucesivamente llevándose al mismo método de forma recursiva. Caso contrario, va a ir a la rama no. Y bueno, en este caso vale poner este método para no tener incongruencias al momento de recorrer los árboles. Nos va a retornar falso obligatoriamente cuando esté la rama no, porque estamos tratando con agregar nodo en la rama sí. Asimismo tenemos el nodo no, que es agregar el nodo no, y el buscar y agregar árbol nodo no, es lo mismo que ya lo explicamos recién del nodo sí. La consulta del árbol binario, este de aquí es un método público para poder instanciar este método y poder consultar, como les dice su nombre, en el árbol de acuerdo a lo que vayamos respondiendo para la toma de decisión. Entonces este método, como vemos aquí, es sobrecarga de métodos. Este de aquí tiene parámetros, mientras que este de aquí no. Bueno, este aquí le enviamos el nodo raíz, que nos pide aquí un nodo actual, entonces en este caso vamos a iniciar en raíz. Y aquí instancio la clase hashmap en el mapa resultado para crear un hashmap. Y preguntamos si es que el nodo sí, en la rama sí y en la rama no son nulos, es decir, solo tiene un padre. Por ejemplo, es decir, este nodo de aquí o el padre no tuvieran demás hijos, eh, ya es, por decir, ya es nodo hoja o nodo padre que no tiene más hijos. Entonces vamos a agregar resultado.put, vamos a agregar el ID de ese nodo actual y lo que tenga como cuerpo. Vamos a salir de aquí para que no nos compare los demás if y ahorrarnos un poco de recursos. Caso contrario, si es que el nodo derecho es nulo, nos va a agregar el valor del nodo actual que es en la rama sí y el nodo actual lo que tenga ese nodo. Y asimismo el otro caso, si es que rama sí es nulo pero rama no tiene valor, entonces vamos a agregar ese respectivo ID con su respectivo cuerpo. Salimos de ese método y venimos aquí al que nos dice preguntar, que es este método de acá abajo. Este método preguntar es el que nos va a tomar la decisión, va a aceptar en una variable respuesta las opciones que ingrese el usuario. Entonces aquí le vamos bueno, en este caso le he puesto en show en option pane para poner no salga la ventanita, pero también te lo puede poner en consola. Yo en este caso he utilizado para utilizar la interfaz gráfica, que ya lo voy a explicar más tarde. Entonces ponemos en el nodo respuesta que nos muestre de aquí, en el nodo actual en el que estamos, nos muestra el cuerpo de ese nodo. Es decir,
Si estamos en el nodo 6, nos muestra lo que tiene dentro. Entonces dice, ¿tiene alergia a los fármacos? Nos va a salir esa pregunta aquí para que nosotros ingresemos sí o no. Si la respuesta ignorando si sea mayúsculo o minúsculo es igual a sí, entonces va a entrar esta segunda condicional que nos dice si la rama actual punto sí es diferente de nulo, es decir, si es que existe rama al lado dirección de sí, eh, eh, nos va a enviar al siguiente nodo. Entonces nuevamente se llama este método de aquí, nuevamente nos compara todos los valores, así sucesivamente hasta llegar al final. Por ejemplo, viene de sí, viene aquí, nos realiza esta pregunta, vuelves a presionar sí, pasa este de aquí. Una vez nuevamente envía, se vuelve a llamar el método consultar árbol, pero como ve que no tiene otra rama llamada así, entonces ya aquí este sería el resultado. Eh, Caso contrario, si es que rama sí está vacío, es decir, no existe rama, nos va a decir que no hay opción sí, es decir, no se creó el nodo en esa rama. Caso contrario, bueno, este es si es que el usuario ingresa un no, asimismo nos va a preguntar si es que la rama no es diferente de nula, es decir, si existe esa rama, va a llamar el método ya anteriormente mencionado y nos va a enviar a la rama no, es decir, viene por aquí, pones no, viene aquí, si pone no, viene aquí y asimismo ya no hay otro no, va a terminar. O puedes poner no, sí, no, y aquí ya no va a sacar otro ni sí ni no porque es el hijo hoja. Entonces eso es lo que se compara en estas condicionales. Caso contrario, si es que no existe, por ejemplo, el usuario solo crea este nodo con rama llamada así, pero al momento de preguntar este nodo 6 el usuario ingresa no y el nodo está vacío, nos va a decir que no hay opción no. Tenemos que poner esas condicionales y no nos va a marcar error, porque el algoritmo va a seguir lo que el usuario le dice. En este caso, si pone no, se va a ir a null y el programa se nos va a caer, entonces por eso debemos poner las condicionales. Caso contrario, si es que se vuelve a preguntar aquí nuevamente, se vuelve a llamar de forma recursiva este nodo, este método, perdón. Si es que el usuario no ingresó sí o no, si es que ingresó cualquier otra letra, palabra que no sea sí o no, se va a volver a llamar. Y bueno, la salida binaria eso es para muestra de consola. Eso es nada más para ver en forma de cómo se creó el árbol en la consola. El JPanel que dibujo nos va a retornar un JPanel con la clase graficador, ya lo vamos a explicar. Y bueno, aquí están los métodos getters, tanto de la variable booleana respuesta y del mapa llamado map resultado, que nos va a dar el resultado obtenido. Lo hemos creado los getters para utilizarlos en la vista. Bueno, de aquí también ya lo vamos a ver ahorita. Perdón, es esta clase graficador. Ya. Pues en esta clase graficador no lo voy a explicar mucho porque es bastante extensa. Lo que estamos haciendo aquí es heredar la clase graficador de un panel para que nos devuelva un panel, un JPanel de Java. Bueno, aquí vamos a instanciar la clase mi árbol. Bueno, esto de aquí ya lo pueden estudiar ustedes revisando el código, es para graficar el árbol. Vale recalcar que aquí se puso un set preferred size con una dimensión de 1920 para 1080 para que al momento que el árbol se vaya creando, se va extendiendo hacia los lados en la interfaz gráfica que vamos a ver. Y si es que se va extendiendo más y se sale de la pantalla, podemos nosotros con el scroll pen moverlo hacia la izquierda, derecha y arriba hacia abajo. Entonces, para eso se puso un lienzo de 1920 por 1080. Bueno, calcular posiciones, eso ya lo pueden ver ustedes. El método más importante aquí se llama el de dibujar árbol, que nos va a recibir un graphics 2, un nodo, el punto X, punto Y, un jobs. Y bueno, aquí nos dibuja, aquí nos va a dibujar lo que tiene el nodo que le ingresamos, la pregunta que tiene ese nodo, bueno, en las coordenadas, utilizando el método paint. Como vemos aquí lo tenemos instanciado el método. Bueno, eso ya lo pueden estudiar ustedes. Yo simplemente estoy haciendo una revisada del código, explicándolo brevemente. Voy a explicar ahora lo que es abrir archivo. Bien, lo que es abrir archivo tenemos un file chooser que es como un componente de Java que nos permite abrir una ventanita de este tipo para seleccionar archivos. En este caso vamos a seleccionar un archivo para poder leerlo y sacar la entropía. Bien, esto de aquí ya lo pueden revisar también aparte.
Aquí vamos a seleccionar el archivo y vamos a retornar la dirección de ese archivo. Esto para en la clase lectura utilizamos esa dirección sacada del abrir archivo, sacamos la dirección y lo enviamos como parámetro en el método de lectura de la clase lectura. En este método convertimos lo que son archivos planos CSV, como es este ejemplo de aquí. Tengo esto, por ejemplo, este es un archivo CSV que se guardan, así se puede editar en TXT, entonces se puede ver este de aquí se lo guarda como, se lo pone guardar como, bueno, guardar como, y aquí se pone formato CSV, y ya se guardan las columnas como está aquí. Las columnas se guardan de esta forma. Entonces, lo que hace este método es obtener esa ruta de ese archivo y lo va a traspasar a una matriz para poder calcular lo que es la entropía, no tener que calcular lo que es a mano ingresando uno mismo la matriz, sino que ya nos va a dar calculando todo esto. Aquí está todo está, no importa si el archivo que ustedes tengan aquí tiene 20 columnas, de aquí les va a sacar el algoritmo, les va a sacar el resultado. Ya está todo lo he optimizado según yo lo máximo, pero creo que sí se puede seguir optimizando más. Utilidades también es lo que utiliza voy a cerrar esto. Ahí, ya. Lo de utilidades es lo que nos sirve para sacar lo que es la entropía, los cálculos de entropía. Bueno, esta clase de aquí les invito a ver un video de Vivera Class, que es el creador de este código, y yo lo he tomado como referencia para poder calcular la entropía. Es bastante extenso de explicar, bueno, simplemente aquí les puedo explicar cómo se calcula la entropía con la fórmula. Aquí le enviamos la variable P y la variable Q. P simboliza la probabilidad positiva, mientras que la probabilidad positiva, y Q es lo que es la probabilidad de fracaso, de éxito y fracaso respectivamente. Calculamos esa fórmula de entropía y el total es la entropía total que tiene ese parámetro. Es decir, la entropía que tiene la presión alta, que es un nodo, el alérgico-fármacos es otro nodo, y así sucesivamente. Calculan la entropía de cada una de estas. Como les dije, les bajé el link del video original del profesor que crea este algoritmo. Yo lo he modificado por ahí, si pueden fijarse algunas cosas. Le he modificado el método burbuja, lo he modificado. También por aquí algunas cosas he modificado. Y bueno, ahora vamos a ver lo que es la clase vista. Espero no haberme demorado tanto. Bueno, vamos a cerrar esto. Cerrar esto ya. Bueno, aquí tenemos un JFrame. En valores nos va a sacar los valores de la entropía, y aquí el resultado del hashmap, instanciando el hashmap que creamos en la clase árbol. Y aquí nos va a pedir que ingresemos obligatoriamente un nodo raíz. De esto va a ser de forma manual la creación del árbol. Si seleccionamos de forma manual y si seleccionamos de forma automática, ya tengo yo un método establecido de forma automática. Y vamos aquí a abrir archivo y crear un nuevo árbol. Bueno, vamos viéndolo rápidamente. Aquí tengo bastante código, es para que tengo bastantes condicionales de que por ejemplo se tiene seleccionado cualquiera de los dos, se desactivan todos los componentes y así sucesivamente. Entonces por eso tengo bastantes métodos aquí. Con eso los pueden ir revisando si es que ven este código. Yo les voy a dejar en la descripción. Pueden ir revisando, por ejemplo, aquí se activa la raíz, se activa manual, se activa automático, o sea, de acuerdo a la selección que uno se elija. Y aquí tenemos el resultado. El resultado estamos llamando así, me olvidaba de explicar. Aquí tenemos el árbol de decisión, que es la clase del árbol. La tenemos aquí como objeto AD, todavía no instanciamos la clase. Y aquí sí mismo un archivo, un objeto llamado archivo, de la clase de abrir archivo. Entonces tenemos AD, que es el objeto de árbol.
Entonces ponemos ad.getMap.size para recorrer el mapa y que nos dé nos vaya sumando posiciones del mapa y nos dé el resultado aquí. Bueno, este es cargar la entropía también. Esto nos va a calcular la entropía de acuerdo a la clase de utilidades que tenemos aquí. Aquí vamos agregando, que también le he modificado algunas cosas al código que tenía el profesor de Riviera Class. Todos los derechos hacia el profesor. Bueno, estoy aquí, lo he modificado para que nos aparezca en el setText area. Nos va a aparecer en esta parte de aquí. Bueno, aquí tengo los botones. Si es que está seleccionado el botón, el radio sí, se va a ir a la rama sí. Caso contrario, se ve la rama no. Y nos va a ir pintando. Este método complementos va a ser que nos va a ir pintando el árbol en la interfaz gráfica. Nos va a pintar el árbol en este panel de aquí. Aunque no se lo ve bien, pero aquí hay un panel. Este método complementos va a llamar este método que se llama repintar árbol. Este repintar árbol tiene el JPanel que está por defecto establecido aquí. Le vamos a decir que ese JPanel nos remueva todo lo que tenga los componentes dentro. Vamos a crear nuevamente un JScrollPane, que son como las barritas que tenemos aquí. Así mismo lo de acá. Entonces nos va a crear un JScrollPane, lo hacemos visible. Y ese JScrollPane le añadimos la instancia del árbol de decisión, .getDibujo. Si no se acuerdan, tenemos que dijimos que nos retornaba un JPanel de la clase graficador. La clase graficador nos va a graficar el árbol en el panel de la interfaz gráfica. Entonces nos va a retornar el getDibujo y vamos a poner al JScrollPane visible. Bueno, aquí le he puesto que nos imprime el tamaño para ver qué tamaño nos está enviando este JPanel. Y en el JPanel principal que tenemos aquí ya establecido, le decimos que nos agregue al JScrollPane con un border layout center. Bueno, si es que no conocen los layouts todavía, los invito también a buscar videos en YouTube para que lo entiendan. El punto center es lo que lo hace, lo pone al centro del todo y lo amplía a todo el panel. Y luego le decimos que ese JPanel nos revalide ese componente agregado y nos lo vuelva a pintar. Es decir, que cada que ingresemos un nodo nos esté actualizando los nodos y aparezcan cada uno. Asimismo, aquí tengo el método automático, como les dije. Aquí ya tengo, como es de forma automática, ya tengo lo que es el cargar la entropía. Si podemos ver aquí, que es este método de aquí, nos recibe un URL string y a su vez el cargar entropía nos recibe como parámetro un objeto que instancia el método, perdón, llamado lectura, que es este de aquí, que dijimos que este nos va a leer y nos va a almacenar en matrices para hacer los cálculos. Entonces este de aquí nos va a recibir la URL que le pongamos y nos va a realizar los cálculos correspondientes. Entonces ponemos l.getNombre atributo, que es de la clase lectura. Entonces aquí tenemos los getters de la tabla y los getters de atributos. Aquí nos va a almacenar todo lo que es componentes de la tabla, es decir, todo esto, la tabla, y el nombre de atributos, pues nos va a almacenar los nombres de los atributos, exceptuando la última fila. Esta última columna, perdón, aquí no se la pone, simplemente es como el resultado o la decisión que tomó el árbol, entonces no se la debe poner, pero eso ya está en el algoritmo que realicé, eso ya está aquí. Así que ustedes simplemente la deben agregar la URL y bueno, ya cargan los atributos. Por ejemplo, el nombre del atributo nos va a cargar el get atributo y la tabla, el l.getTabla, que sería esta de aquí. Y bueno, luego de eso nos calcula ya todos los valores correspondientes de entropía. Vamos continuando con un poquito el método automático que estaba aquí. Bueno, ya expliqué lo que es el cargar entropía. Bueno, como es automático, yo ya le he instanciado, le he quemado código aquí, poniendo que se vaya a la ruta archivos, fármaco.csv, porque este árbol va a calcular por defecto la aplicación de fármacos. Entonces tenemos aquí, pues vamos a cerrar esto, lo tenemos aquí, nos va a leer este archivo por defecto, que lo tengo como en ruta, lo tengo en carpeta archivos y
llamado fármaco.csv. Entonces eso le pongo como variable aquí para que nos de forma automática. Y aquí, como se pueden fijar, ya tengo el árbol creado. Como es de forma automática, simplemente llamamos este método auto y nos lo va a crear lo va a crear al árbol y nos lo va a agregar. Luego lo agregamos con complementos, que es lo que ya dijimos que nos va a pintar el árbol. Nos va a pintar todos los nodos que hemos creado. Vamos a llamar el método grafica, que nos va a crear una imagen JPG llamada árbol texto. Este método ya lo vimos, el grafica. No sé si no se acuerdan. Este método de aquí que está en la clase nodo. Nos va a graficar, nos va a crear un archivo dot y de ese archivo dot nos va a crear el JPG en este caso. Yo le he puesto que nos cree JPG basándonos en lo que tenga el archivo .dot. Vale recalcar aquí también que una vez que llegue a esta parte, va a crear el archivo, va a esperar medio segundo y va a decir al CMD que se vaya a la ruta que tenemos nosotros por defecto y que nos inicialice esa ruta, esa imagen, este archivo. Ya, entonces luego ponemos salida de árbol binario, eso simplemente para ver en consola. Y bueno, lo resto es nomás presentación. Y como una vez que demos, si estamos seleccionando este método automático, este checkbox, este radio, y le damos el botón aceptar, entonces venimos aquí. Entonces nos dice si el radio manual está seleccionado, nos va a activar lo que es lo de manual, nos va a crear nuevamente un árbol, nos va a instanciar el árbol por primera vez y bueno, va a hacer todos los métodos que están arriba, esto lo pueden revisar ustedes. Bueno, aquí va a desactivar y activar un botón que se llama responder. Y caso contrario, si es que el radio automático está activado, pues nos va a llamar el método automático, que es el que está acá abajo, para que nos cree todo el árbol directamente. Y bueno, eso nos va a hacer todo. Y bueno, aquí los métodos nuevo, insertar, etcétera. El cargar archivo nos va a crear a instanciar la clase abrir archivo para poder abrir el archivo. Entonces vamos a poner carga.entro, que es para cargar la entropía en el archivo. Y aquí le vamos a enviar este URL, que es el que nos da el URL del archivo seleccionado. Y como cargar entropía necesitaba un URL para cargar las tablas, entonces le enviamos archivo.url que nos devuelve un string. Y bueno, aquí es un método activar raíz para que se active la raíz después de cargar el archivo para poder ingresar a la raíz. Eh, bueno, esto de aquí es para responder. Entonces ponemos ad.getRes, es decir, si se acuerdan, la getRes es la variable booleana, así es que este de aquí nos verifica si es que la raíz ya se ingresó, o sea, ya se creó. Solo si la raíz ya se creó, va a estar en verdadero. Entonces decimos aquí si ad.getRaíz es verdad, entra en este if. Entonces nos va a graficar lo que tenemos agregado en esa raíz, llamado así mismo árbol texto, que le pueden poner cualquier otro nombre, siempre y cuando tengan mucho cuidado .jpg, porque en este caso nosotros hemos puesto que sea archivo.jpg. Si quieren que sea png, que le cambien a png. Y aquí también se me fue el nombre, bueno, el punto png. Bueno, aquí hacemos los respectivos cálculos. Aquí llamamos al método consultar binario, que es el que nos va a obtener lo que es la decisión de preguntas. Como ven, este método llama a este de aquí. Y este método a su vez llama al método pregunta, que lo explicamos anteriormente, que nos va a tomar la decisión de acuerdo a lo que ingresa el usuario. El resultado se va a agregar .setText y vamos a agregar el resultado a mayúsculas, pero le voy a quitar esto aquí. Bueno, y le voy a dejar, no importa, para que en esta parte de aquí, que se llama resultado, nos lo ponga. Bueno, se va a convertir todo a mayúsculas lo que tenga dentro de ese nodo. Bueno, asimismo insertar raíz. Aquí sí mismo, si es que está en rama así, se va a la rama así. O en caso contrario, se va a la rama no y va a ir insertando. Y bueno, vamos a ejecutar. Y como podemos ver, están todos los componentes
por decir así, deshabilitados para que obligue al usuario a elegir, obligue al usuario a elegir entre si forma manual o forma automática. En este caso, para abreviar, puede ser de forma automática rápidamente. Entonces damos botón aceptar y como les dije, ya me creo aquí el árbol. Por ejemplo, si es que no, para que vean que es verdad, nos vamos aquí, borramos este archivo aux gráfico, el aux texto, casi borro mal, ya. Entonces nuevamente le damos aquí a manual, aceptar, bueno, le damos automático nada más y nuevamente nos crea. Como podemos ver, nos creó el aux gráfico, que es el punto dot y el archivo punto texto, y lo abre inmediatamente con la condición que vimos, que vaya al CMD y el CMD se encarga de abrir esto. Entonces, bueno, continuemos. Como podemos ver, de forma automática también nos creó tanto de forma como imagen, nos lo creó de forma en interfaz gráfica. Aquí se puede ver que son dos nodos diferentes que están un poco pegados, pero cumple con los requisitos de ser un árbol gráfico. Bueno, aquí están las condiciones. Las condiciones, la rama izquierda es sí, la rama derecha es no. Y se puede ir así mismo, si es que eso es lo que les explicaba, que se puede hacer un lienzo de 1080 para que mientras más nodos se va extendiendo, se pueda recorrer con este scroll pane, asimismo hacia arriba y hacia abajo. Y aquí tenemos lo que es las salidas de la entropía. Aquí, como pueden ver, nos carga la tabla con los títulos y todo. Y según eso nos va calculando, por ejemplo, está calculando presión alta, cálculo de alergia a fármacos, luego cálculo de la edad y finalmente nos imprime de menor a mayor entropía. En este caso he creado el árbol de forma manual basándome en esto, es decir, la menor entropía va siempre arriba, aunque aquí faltaría hacer los cálculos de ganancias para cada uno de los nodos, pero eso no lo he podido hacer. Entonces me he basado yo que la entropía, mientras más pegada a cero, es más pura, entonces va primeramente arriba. Luego de eso va la segunda, que es alergia a fármacos, va como nodo izquierdo. Y como este no tiene tanta impureza, va al nodo izquierdo, ya no tiene hijos, es decir, solo tiene simplemente respuesta, mientras que la presión alta está más pegada a 1, esta sí debe ir acá como un nodo con varios atributos, es decir, tiene este y a su vez tiene también lo que es alergia a fármacos, es decir, le va a preguntar si es menor a 20 años, llega a este nodo y luego lo pregunta, ¿tiene presión alta? Llega a este nodo. De acuerdo a la respuesta, si pone sí, va a llegar a este nodo y si pone no, simplemente le van a aplicar el fármaco. Bueno, vamos a ver, vamos a responder. Por ejemplo, es menor de 20 años, estamos en el nodo principal. Si ingresamos no, nos va a poner acá, tiene presión alta. Entonces nos pregunta, ¿tiene presión alta? Que es esta de aquí. Si ingresamos sí, nos va a poner esta de acá que dice, ¿tiene alergia a los fármacos? Y ponemos sí. Entonces nos pregunta, ¿tiene alergia a los fármacos? Si nosotros ponemos no, sí, perdón, nos va a decir que no se puede aplicar. Mientras si ponemos no, nos va a decir que sí se puede aplicar, entonces vamos a poner no. Y como podemos ver, nos dice si se puede aplicar, o sea, si se debe aplicar el fármaco a ese paciente. Vamos a ver que tiene el ID9, es decir, está en el nodo 9, y la respuesta es sí aplicar. Para guiarnos un poquito más, vamos a la imagen, buscamos nodo 9, que es este de aquí, nos dice sí aplicar. Como vemos, cumple los requisitos de ser un árbol de decisión, además de vista gráfica, también se puede ver en forma de imagen. Si es que pueden, le pueden agregar aquí dos opciones, una que nos muestre en la interfaz gráfica directamente y otro panel que nos muestre la imagen. Bueno, en este caso yo ya no lo he hecho así. Bueno, así pueden hacer. Ahora de forma manual, presionamos manual, damos aquí aceptar y como ven, así mismo nos obliga aquí a abrir un archivo. Bueno, yo lo voy a abrir rápidamente, que tengo me voy a ir al directorio que estoy con el proyecto y tengo los archivos de CSV. Estructura de datos, aquí está, archivos, y por ejemplo, en este caso puedo elegir el suburbio, para que vean que aquí varía la salida de la entropía, y como pueden ver aquí, tengo otros cálculos de entropía, que es edad, tipo auto y niños. La cantidad de niños, es el mismo que nos carga la tabla, el tipo de auto,
Y esta tercera columna es la decisión que toma el árbol. De acuerdo con eso lo podemos entrenar al árbol y lo podemos hacer de forma automática, de forma automática sin tener que estar ingresando nodos. Asimismo nos calcula las entropías de cada uno de los nodos y nos lo ordena. Entonces la edad debería ir primero acá arriba, luego el tipo auto debería ir acá, luego los niños deberían ir acá. Por ejemplo, ponemos, tiene menos de 20 años, pues es el nodo raíz. Obligatoriamente, si se fijan, nos obliga primeramente a crear un nodo raíz porque de cabeza necesita un nodo raíz. Y una vez creado el nodo raíz, se activan los componentes y se desactiva el nodo raíz para que el usuario no pueda modificar ese nodo. Y como podemos ver aquí, nos pone este nodo. Entonces ponemos el ID de referencia que es raíz vale 1. Nosotros queremos que el nodo siguiente sea el 2 y le ponemos cuerpo. Por ejemplo, podemos poner, como en este caso, tipo auto va segundo. Entonces ponemos este tipo auto. Tipo auto. Bueno, vamos a la rama así, que es para acá. Le damos ahí y nos lo inserta. Tipo auto. Ahora, si queremos al otro lado, de rama no, que debemos cambiar el ID porque ahora es 3. Vamos leyendo en este orden. Vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y así sucesivamente los nodos que vayan acá bajando. Eh, por ejemplo, vamos a agregar tipo octo en el nodo 3. El padre es nodo 1, el hijo es 3. Lo insertamos y nos va graficando aquí. Si recuerdan, de forma automática, como ya teníamos el árbol creado aquí, ya nos lo creó. Por ejemplo, 1 tiene hijo 2 y así sucesivamente, sino que nos graficaba directamente con complementos. Y ahora nosotros estamos ingresándolo manualmente. Entonces, si nosotros ponemos, esta es la imagen que está establecida en esta carpeta. Ahora si le damos a responder, nos debe crear nuevamente ese nodo. Como podemos ver, nos reemplazó esa imagen que estaba aquí, la sobreescribió y ahora nos creó este árbol que tenemos simplemente 3 nodos. Entonces ahora vamos a responder. Por ejemplo, vamos a poner sí, tiene menos de 20 años sí, y nos da como resultado el nodo valor que es tipo auto. Tipo auto está en el nodo 2. Si nos vamos acá a la imagen podemos verificar que es verdad. Está en el tipo 2. Ahora si ponemos no, nos va a decir que está en el tipo auto, bueno, tiene el mismo nombre. Podemos reemplazarlo, podemos ponerlo, por ejemplo, algo sencillo, hola, ¿qué tal? Como ejemplo nada más. En el nodo 3 lo reemplazamos. Entonces aquí nos reemplaza. Ahora si respondemos nuevamente, nos va a reemplazar aquí este de aquí. Ya nos reemplazó, ¿sí veo? Entonces no está funcionando bien nuestro algoritmo. Y si ponemos no, nos va a dar como resultado, hola, ¿qué tal? Que está todo en mayúscula, como lo explicamos, que nos va a poner todo en mayúscula en la salida. Por aquí lo puse, nos va a poner todo en mayúscula con el método toUpperCase. Eh, y bueno, eso sería todo. Aquí sí mismo se le pueden dar nuevo árbol, se crea todo nuevamente. Si dan automático, nuevamente les crea el árbol que ya está preestablecido y asimismo nos reemplaza la imagen que teníamos y nos la vuelve a crear. Y bueno, espero que les haya servido o que les haya gustado o que me hayan entendido. Pueden utilizar estos archivos para hacer sus propios algoritmos y modificarlos. Bueno, eso ha sido todo y gracias.